Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Cerrato y estamos en un episodio más de Food and Other Stories. Hoy estoy aquí con Telma López, que es psicóloga clínica y sexóloga, que estoy súper emocionada por este episodio porque para mí es un tema que me gusta mucho, o sea, que creo que es un poquito tabú o controversial en México porque no se habla y creo que por lo mismo hay muchos problemas desde embarazos no planeados o de violencia o también como inseguridades en el tema de la sexualidad y creo que es súper importante abordarlo con gente que sabe, ¿no? No solamente con lo que dice la SEP o lo que te dicen en tu escuela católica o en tu escuela, si quieres, cristiana o laica. Ujú. Entonces, Telma, muchas gracias por venir. Qué emoción, gracias, Sofía. Yo estoy emocionada por saber todo lo que me vas a decir, salir como de una masterclass con Telma. Sí, no, me acuerdo una vez que platiqué contigo. Sí. Estábamos en un show de flamenco, ¿te acuerdas? En un Wow, tablao. ok. Y me dijiste que hacías eso y desde ahí nunca se me olvidó. Ujú. Y cuando, o sea, no sé, yo relacionaba la palabra sexóloga en México, era como, Telma, se me venía a la Qué cabeza. Ajá, bonito. la única que se me venía a la cabeza. Entonces, cool, gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Estoy como curiosa y dispuesta porque para mí hablar de como lo que más me apasiona es una fortuna, ¿sabes? Como yo me Sí. siento súper privilegiada de poderme dedicar a lo que amo, eh, y que me inviten espacios para, pues eso, como difundir y hablar de esto que me apasiona, me encanta. Qué bueno. Ujú. Pues bueno, mira, a todos mis invitados siempre les hago preguntas rápidas de que me digas cómo te llamas, tu nombre completo, cuántos Ujú. años tienes, dónde naciste y a qué te dedicas actualmente y luego ya empezamos con toda la entrevista. Ok, así tal Continue, cual. continue. Bueno, pues yo soy Telma López, tengo 26 años, nací en el DF y ya Ok. llevo años, muchos años aquí en Querétaro, y pues dedico gran parte de mi tiempo justo a la consulta, como en consultoría, acompañar personas tanto en salud mental como en temas específicos de sexualidad. Aparte de eso, me encanta la cerámica, me encanta el deporte. Entonces, sí, hay un La poco de música todo. La también, ¿no? música también, Sí, flautista desde hace muchos años y ahorita sí, como explorar otros instrumentos. cool. Entonces, creo que me dedico a todas esas cosas. Cool, sí es Ujú. cierto, o sea, estabas en arpegio en la náhuac, Ujú, ¿no? ujú, en Como música flautista, clásica. ajá. ¿O solamente tocabas ese instrumento o también Pues llegaste a sí, o tocar sea, otro? como que yo empecé a tocar cuando tenía como 12 años Mm, y siempre tuve una educación muy clásica, muy barroca, o sea, tal cual de música barroca, ¿no? Y ya de años recientes para acá como que intento romper un poco ese esquema, ¿no? Como que mm, creo que la Telma que tocaba música barroca ya no es la Telma de hoy. sí. Como me gusta mucho, pero hay mucha como perfeccionismo y estructura y como cuadradez, si así lo quieres decir en eso. Y pues me late mucho explorar como otros sonidos, ¿no? Entonces, ahorita estoy Cool. como, tengo un handpan, ¿ubicas los handpans? Sí, Ajá, los que son como sí, sí, ovnis, sí, sí, ajá. suenan delicioso. Ajá, y entonces como explorar la magia que hay en eso, los Mm. cuencos, hasta la flauta, pero en otros ámbitos, ¿no? Aparte, ¿cómo es? Porque el handpan, así se llama, Ujú. tiene todas las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, no, o sea, el otro día justo chequé en qué estaba afinado, no te voy a mentir, no me acuerdo. Em, pero no me acuerdo bien de la escala. Pero también creo que dependiendo, no sé si depende de la aleación del, como del metal y del tamaño y así, son diferentes notas como las que existen. Ok, qué Sí, cool. sí. Un día es una fiesta y me invitas y tocas ahí. Tucu, tucu, tucu. Cool. Oye, a ver, cuéntame un poquito de tu infancia. Me interesa saber cómo fue la Telma de la infancia para después descubrir que quería ser psicóloga y después, obviamente, la rama de la sexología. Ok. Pues Telma bebé era súper curiosa, ¿sabes? Como el otro, justo, ok, como paréntesis, como de Ajá. unos años para acá, empecé a tener como este pánico escénico, ¿no? Tal cual subirme a tocar flauta me daba mucho pánico, hablar enfrente de gente, ahorita ya no tanto. Pero el año pasado salí a dar un taller justo y me acordé de que a Telma Bebé le encantaba pararse en escenarios, ¿sabes? Y Mm, como, más que el escenario, como ser escuchada, ¿no? Y platicar con la banda y cotorrear, como leer cosas, o sea, como mm, siempre muy así, ¿no? Y, y ya, y como que recordar esa esencia me trajo también como al relájate, ¿no? No pasa nada, como soltar ese perfeccionismo. Entonces creo que Telma chica era aventada, curiosa, súper platicona. sí. Me encantaba jugar como en la tierra o como estar colgada de cosas y así. Ok. Este, mm,
Y creo que muy tierna también, como Mm. observadora. ¿Tenías hermanos mayores o...? Sí, tengo una hermana que me lleva 10 años. Ah, wow. Entonces, cuando, no sé, yo tenía 7, ella tenía 17 y a mí me encantaba, no sé, copiarle sus outfits y ella se enojaba muchísimo, ¿sabes? Ah, Sí, bien adolescente. sí, hasta querías como que crecer más rápido y llevarte con sus Sí, amigas sí, o... así de que ella ya se maquillaba y yo decía, wow, y así, ¿no? Y tú Entonces, hablar de hombres o el así de que amor. Shakira y así. Ándale. Y pues sí, como que siempre crecí con papá, mamá, mi hermana y yo, que Ajá. éramos como la familia, somos. Y pues sí, creo que siempre crecí como en este ambiente, mm, como en el que siempre impulsaron mi curiosidad y mi interés por las cosas, ¿no? Ok. O sea, si yo quería intentar algo como la flauta o un deporte o pues hacer, no sé, algo nuevo, como que siempre me impulsaron para allá. Entonces creo que mucho de eso me dio bases para el día de hoy, como empezar a aventurarme a otras cosas, ¿sabes? Ok. ¿Y Ujú. cuándo fue que dijiste, quiero ser psicóloga? Pues creo que empezó más en la secundaria. Ujú. O sea, como que siento que todos pasamos por una etapa de como biólogo marino o como diseñadora de interiores, así. Yo no. ¿No la tuviste? Yo la super Veterinario, tuve. veterinario. De chiquita quería ser maga veterinaria, justo de ¿Maga? que para curar a los animales con mi magia y así. Ah, Sí, oh, sí, era un ¿eso tema existe? así. Y pues eventualmente como que dije psicología, pero según yo era porque me encantaba aconsejar a la gente, ¿sabes? Ya. Y, o sea, obvio no puede estar más alejado de la realidad como lo que ahora hago, ¿no? Pero en ese momento, pues como que era como la mamá, entrecomillado, del grupo, ¿no? La que escuchaba a todo Ah, mundo, la que como, según yo, siempre sabe qué hacer y así se también. acercaban a ti, Telma, ¿qué hago? Y como Ah. Telma de que ayudadora y rescatadora siempre tenía la respuesta, ¿no? Entonces, hoy ya aprendí a moverme de como desde esa perspectiva, como ya sé que no es mi chamba rescatar ni necesariamente aconsejar, ¿no? Ajá. Y ya, creo que lo mantuve en la prepa, luego otra vez tuve un como pequeño momento como de relaciones internacionales o así, pero en realidad siempre se mantuvo bien presente la psicología. Ok, qué Ujú. cool. La verdad hacemos una carrera increíble. Ya tuve dos psicólogas antes que tú. La primera, María Soberón, que hablamos sobre psicología del cuerpo. Luego Órale. Male, Ujú. hablamos, bueno, mi hermana hablamos sobre arte terapia y animal terapia Qué o terapia lindo. con Sí, animales. sí. Y ahora tú, o sea, te juro, si yo no hubiera estudiado lo que estudié, tal vez Psicología. psicología. Después de haberlo escuchado de amigas que Ujú, lo estudian, es como, ay, ujú. qué interesante es, y Sí, sí. como ya la perspectiva aplicada, ¿no? Ujú. Ujú. Y ahorita, pues es una carrera muchísimo más sonada que antes, ¿no? Sí, claro. No sé. Pues sí, como que ha tenido un boom, creo que también tiene muchas aplicaciones. Y creo que también entre más me especializo, más me doy cuenta del que no sé tanto como creía, ¿no? O sea, porque te Ujú. especializas más y salen más dudas, ¿no? Me parece maravilloso. Sí. Em, pero pues sí, yo justo en concreto decidí dedicarme a la sexología casi al terminar la carrera. O sea, Ok. como que ya tenía amigos, amigas que se dedicaban a eso. Ya yo estaba como empezando a tomar como cursos o algún par de clases así. Y justo en la uni tuve sí, dos maestras que se dedicaban a la sexualidad, ¿no? O que de alguna Ah. forma, así de que sexualidad humana, creo que se llamaba, con Macu. ¿Alguna vez estuviste en Ujú. Macu? No. Ok. ¿O sí? No me acuerdo. No sé, pero es así de que de mis más grandes maestras de Ujú. vida, ¿no? Y otra clase que igual era sexualidad, o sea, la de Macu era como en general para la uni y la de sexualidad, la segunda era con la carrera, ¿no? O sea, de psicología. Ok. Y creo que fue muy poderoso porque como estando en clase de Michelet, se llama la otra maestra, estábamos leyendo algo como de sexualidad y en ese momento, o sea, lo que decía el texto reflejaba mucho una realidad que yo había vivido hace unos años, ¿no? O sea, como Mm. de la que tenía un buen de dudas, como que se estaba ahí como medio bloqueado el recuerdo, ¿sabes? Ujú. Y dije, no, o sea, como que tal cual me entró así como un rayito así, me despertó. Y en ese momento ella también era mi terapeuta, entonces llegué directo a hablar de terapia así. Mm. Y ¿A poco se puede que sea tu maestra y tu terapeuta? pues quizás de miradas muy ortodoxas, Mm. se diría que no. El día de hoy, o sea, yo diría que sí se puede. Creo que solo es justo como cuidar mucho la línea como de terapeuta, paciente, consultante, ¿no? O sea, Ajá. mmm, esto no tendría por qué suceder, ni estoy diciendo que sucedió, pero como si es un maestro que sale a echarse chelas con sus alumnos después de clase, pues maybe no está tan chido que sea tu terapeuta, Sí. ¿sabes? Pero pues como que entre ellos siempre hubo mucho entendimiento, mucho respeto, y también algo importante es que ella fue mi terapeuta antes de empezar a tomar esa clase.
Entonces como que ya teníamos un trabajo, o sea, como una relación terapéutica antes de la relación de alumno-maestro. Sí, ahí se ¿no? respeta. Ajá. Ok. Y ya entonces como que fue en su momento como muy doloroso y muy confrontante, como ese momento del darme cuenta, pero también me trajo mucha claridad, ¿sabes? Y mucho, pues, como conciencia y como que muchas cosas me empezaron a hacer clic. Entonces vi lo poderoso que es como poder acompañar a la gente en ese darse cuenta, ¿no? Y en justo como la información sí cura, ¿no? O sea, Formación que cura. sí cura. Hay esta como frase de un sexólogo que se llama Álvarez Gallú, que dice como que la sexología es acompañar para que la sexualidad de las personas no duela. Wow. ¿No? Y se me hace súper poderosa porque justo lo que decías al inicio, desde la desinformación, el estigma, la culpa, el miedo, pueden doler un buen de cosas. ¿no? Entonces, sí, cuando es algo que es intrínseco de la humanidad y justo, bueno, los que sean católicos o religiosos es como este regalo, ¿no? Claro. Que te da la vida y es súper bonito y está súper feo que tú te sientas culpable, que te sientas sucio, que te sientas por hacer cosas que verdaderamente es algo bonito, ¿no? E incluso, no sé, en algún punto yo personalmente estaba muy peleada con la religión. El día de hoy ya no es así, ¿no? O sea, como entiendo que puedo tener mis propias creencias individuales y, o sea, que no vayan como en contra o no se contrapongan a lo que sé de sexualidad, ¿no? A la forma en la que yo vivo mi sexualidad. Y hasta creo que dentro de como estas formas de religión podemos acompañar a que haya tranquilidad en la sexualidad, ¿no? O sea, desde mi mirada o en mi consultorio como no son cosas peleadas. Ok, eso está súper bien. Sí, solo es justo como trabajar desde dónde viene la culpa, ¿no? O el miedo, en caso de que exista, ¿no? Que muchas veces sí viene de como aprendizajes religiosos o en casa o discursos, pues que no necesariamente son propios. Vamos aprendiendo y no los superadueñamos y la chamba es revisar si te los quieres apropiar o los decides soltar. O eso que tal vez muchos aprendimos, que literal la sexualidad es para procrear. Claro. Es un fact muy fuerte que a mí se me hace que lo tienen que dejar de decir. Porque por lo mismo de que no estás abierta a la vida, estás cerrada a la vida, o sea, como que todos estos temas que es lo que te causa que te sientas culpable, ¿no? Y hasta, perdón, sí, desde cómo nombramos órganos reproductores de reproducción o genitales, viene de génesis, ¿no? Que viene como el origen de la vida. Y entonces, pues se me hace muy fuerte, ¿no? Porque la forma en la que nombramos las cosas es como existen, ¿no? Y si yo nombro a mi cuerpo justo como aparato reproductor, entonces pues chance mi útero solo es para albergar vida, ¿no? Sí. Y la menstruación puede tener muchos, y el útero también como significados y formas de vivirse. Sí. Entonces creo que sí, ponerles otros nombres y entenderlos desde otras perspectivas, pues te invita a otras narrativas que no sean solo la de la reproducción, por ejemplo, en este caso. Que un bebé es hermoso, o sea, qué padre que una mujer pueda crear un bebé en su vientre. Antes yo era como, ay, no, ¿por qué solo las mujeres y no solo los hombres? Y no también los hombres. Yo digo, ay, güey, la verdad que asertuda me siento de que yo puedo tener un pequeñito frijol y luego que se hace así enorme un bebé. Está increíble, o sea, los seres humanos somos una cosa súper inteligente, ¿no? Sí, y creo que no sé, justo ahorita varias amigas están como o embarazadas o teniendo bebés o ya hay bebés como un poco más grandes. Y de nuevo, creo que en algún punto, hubo un punto de mi vida de mucho enojo, ¿no? Cuando estaba peleada con la religión y la reproducción y el ser esposo y ser mamá y así. Y hoy que lo veo, creo que es como si así lo eliges y es desde el amor, desde el gusto, desde la libertad, ¿no? Como está increíble eso, como poder dar vida me parece algo maravilloso. Sí, 100%. Ay, qué bonito. Yo ahorita igual mis amigas ya están empezando a tener bebés y gente muy cercana y yo también quiero. Cuando me toca ver algo, el baby fever. Era verdad, ¿no? Me salen muchos bebés en Instagram, por eso quiero uno. Es la etapa, ¿no? Sí. Pero no, todavía no. Pero bueno, entonces, ¿cómo fue el proceso que tomaste para especializarte ahora sí en sexología después de las clases? Pues saliendo de eso, yo me gradué en pandemia para empezar. Entonces yo ya súper de que quería la especialidad y de nuevo mi terapeuta me dijo como, hermana, voltea a ver la realidad, ¿no? Sí. Porque aparte, ahorita les contaré más a detalle, pero implica ir un fin de semana al mes a Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues era mucha exposición en ese momento, me tuve que esperar yo creo 6 meses, un año,
Y después de ese tiempo entré a IMESEX, que es donde me he especializado. Y primero hice un proceso de 2 años de especialidad en sexología educativa. Okay. Y ahorita estoy a la mitad de una maestría de manejo y sensibilización de grupos, ¿no? Entonces, la parte educativa fue también como un despertar súper enriquecedor y valioso, creo. Porque al final, a ver, trabajando con sexualidades, o sea, el trabajar con sexualidades implica también revisar tu sexualidad, ¿no? Como si alguien llega a terapia y me platica algo, como un tema con el que yo no sé cómo estoy, es muy fácil yo meterle de mi propia cuchara al tema de la persona que chance nada que ver, ¿no? Entonces, es como si tú me dijeras, me encanta el rosa y a mí me choca el rosa, y entonces pues, poderte meter en la narrativa de que el rosa es horrible cuando eso no es para ti, ¿no? Y entonces esos 2 años, y constantemente, pero esos 2 años en específico implicó como voltearme a ver muchísimo, voltear a ver relaciones pasadas, temas de familia, temas sociales, como heridas que quieras o no existen, ¿no? Y entonces más allá de lo profesional también ha sido un proceso bien personal y lindo, confrontante y a veces doloroso, pero lindo. Claro, pero te sientes ahora más segura, ¿no? Sí. Contigo misma o con quien vayas a decidir estar, ya sabes lo que quieres y hasta qué límite también, ¿no? También, o sea, que es como constantemente irlo actualizando, ¿no? Porque yo te decía, como la Telma de la música barroca, esa versión ya no existe hoy. Y la Telma de hace un año, pues ya tampoco existe hoy, ¿no? Wow. Entonces, pues, Cambias ajá, mucho. sí, o sea, obvio existo, Sí, pues, sí. pero hay cambios en paradigmas, en perspectivas, en creencias, en gustos, percepciones. Y creo que es claro, vas definiendo como, tengo un amigo que dice como acompañar a ser tu yo más yo, ¿no? Como tu versión más auténtica. Y creo que en esa autenticidad también te puedes ir actualizando. Lo que antes sí era para mí, el día de hoy puede no ser, o el ahorita no, y chance al rato sí, ¿no? Sí. Pero creo que más bien, quizá más que establecer algo como concreto, sólido, inamovible, es como darme o darnos el chance de esa libertad, ¿no? De saber que se vale cambiar, que se vale, si dijiste que sí, luego no, pues no. Experimentar, como ver dónde están tus límites, ver si sí son tuyos. Creo que de eso se trata el proceso. Oye, me interesa saber si tienes títulos de libros que recomiendes, que tú hayas leído y digas, este me gustó mucho. Uf, muchísimo. A ver. O sea, te podré dar una lista infinita. Danos la lista. Creo que uno muy reciente que terminé yo creo hace un par de meses se llama Comer y coger sin culpa. Ok. Y está increíble porque es una autora colombiana, si no me equivoco. Y te lleva como, bueno, yo me vi muy reflejada en ese libro, ¿no? Como que va por secciones y entonces habla justo como de sus temas con la comida, ¿no? En relación a la comida, a la ansiedad alrededor de ese tema, ¿no? Pero también a su cuerpo, pero también violencias que recibió. Y entonces, como que ella desde el principio aclara que habla desde una posición muy privilegiada, ¿no? Como, pues chance no la atraviesan como tantas dificultades, no sé, de pobreza o de homosexualidad o como quizá cosas que te podrían como poner un poco el pie o ser un poco más difíciles, para ella no son, ¿no? Y entonces desde ahí platica la experiencia, me parece un gran libro. Sí. Y aparte la combinación de comida y cuerpo me gusta mucho. Aparte la editorial, o sea, la edición del libro está bien bonita, entonces. ¿Cuál es la editorial? Utópicas. Mira, no la conozco. Es una librería en Ciudad de México que también reciente se hizo casa editorial. Ok, ¿no es de 3 niñas? No estoy segura, la verdad. O sea, me queda claro que son de mujeres, pero no sé bien a quién le pertenezca. Es porque las vi en Instagram y si pueden, busquen Utópicas. La librería está en Coyoacán, en Ciudad de México, y tienen así de la A a la Z títulos relacionados al tema, ¿no? Entonces, Utópicas. ¿Qué otros libros? Hay también mucho de mi trabajo en consultorios con violencias. Ok, sí. Y pues no solo es como de quien las recibe, sino de quien las genera, ¿no? Hasta a veces quienes recibimos violencias también las generamos porque es algo que se sostiene entre 2 o más personas, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama #EllosHablan, que es de una periodista que se llama Lidia Cacho. Okay. Y Lidia Cacho, entre muchas otras cosas, se dedicó a descubrir la red de pornografía más grande de Latinoamérica. Ay, y empezó como a denunciar y sí, o sea, onda
se puso en mucho peligro, pero pues también es una realidad que está, ¿no? Y ellos se enfoca específicamente en vivencias masculinas, ¿no? Como de hombres que se reconocen como generadores de violencia, pero con testimonios y una explicación como más desde el sistema, ¿no? Y cómo se generan estas violencias a nivel sistema. O sea, ¿te refieres familiar y así? Claro, y como social, ¿no? Y económico, y como el gran esquema de las cosas. Porque creo que de pronto en la vivencia de violencia es como que chance una persona, y usualmente los hombres, ¿no? Como que son muy señalados. Y este libro ofrece una mirada como a qué hay más allá del señalamiento, ¿no? Entonces, creo que en el trabajo con violencias es interesante, como también al final, pues culpabilizar a alguien pues no nos lleva a ningún lado. Y entonces este libro te enseña un poco más de como lo que hay, un poco más a fondo. Ok. Entonces, es como típica película del personaje antagónico que quiere saber pero por qué lo hizo, ¿no? Ajá, justo así. Maléfica y ahorita The Wicked. The Wicked. The Wicked. The Weeknd. Ok, sí, es un tema muy fuerte porque muchos podrían decir, oye, pues yo también tuve esa misma infancia, también tuve abuso de mi familia, pero yo no me hice así. Entonces yo sí justificaría, o eso, más bien, no se podrían justificar todos ellos que sí lo actúan, o que sí actúan de esa manera, perdón. Es como, no sé, o sea, porque tú como ser humano tienes conciencia al final. Y tal vez, ok, a veces actúas por tus impulsos y te dejaste llevar, pero puedes pedir perdón, no puedes rectificar, ¿no? Claro. Y hay muchos que no lo hacen. Y es que fíjate, creo que en ese proceso es bien complicado porque creo que vivimos en una era de la cultura de la cancelación, ¿no? Donde si alguien se equivoca en algo o hasta en redes sociales de que hace algo funable o así, como pues le llueve hate, ¿no? Y creo que surge como contrapropuesta, como alternativa a la cultura de la reparación, que es como poder reconocer que lo que hiciste pues no estuvo chido, que lastimaste gente, pero eso no, me parece que no quita tu valor como persona. No, claro. ¿No? Como, y creo que es muy fácil ahorita hablarlo, pero quizá como teniendo al lado a una persona de quien, o con quien yo sostuve dinámicas violentas, o de quien yo recibí violencia, es mucho más difícil decir como, esto, o sea, ¿sabes? Como no elimina todo lo bueno que eres, porque me queda claro que no, pero claro que atraviesan temas emocionales, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos la capacidad de pedir perdón, pero creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? O incluso a veces con un perdón no basta, un perdón a veces no repara, ¿no? Y entonces, hasta me parece que hacen falta espacios para hablar de otras formas de reparar, de otras formas de reconocer que lo que estás haciendo no... Chance ni te gusta hacerlo, pero no conoces otras formas, ¿no? Hace poquito fui a dar un taller a una prepa con la generación como de finales de prepa, ¿no? Y en las que había una situación como de todo el grupo, como quizá como una dinámica muy fuerte, muy violenta y demás. Y muchos niños como decían, chance yo no participo activamente en lo que le están haciendo a las niñas, pero tampoco digo nada. Porque si digo algo, entonces es como que me expulsan del grupo, ¿no? Sí, claro. Y los niños como que reconocían que activamente estaban haciendo cosas para perjudicar, como, pues también es un lugar muy vulnerable pedir perdón, ¿no? Entonces, sí, me parece que todos tenemos conciencia, pero también vivimos en un sistema que nos enseña violencias. Y hasta como las más sutiles o las más chiquitas de pronto están ahí inmiscuidas, ¿no? Y ya creo que hace falta como un ojo crítico para poder verlas y saber qué hacer con eso. Es muy difícil. Sí, está súper complejo porque por un lado quieres ayudar a la víctima y por otro quieres ayudar al que daña a la víctima. Es como... Sí creo. Y luego la familia viene a la... Es que es complejísimo. O sea, sí creo en mi quehacer psicológico como es muy complicado trabajar con ambas partes, ¿no? O sea, como de la misma dinámica mínimo, ¿no? Como si persona A le hizo daño a persona B, o trabajo con persona A o trabajo con persona B, ¿no? Como de pronto... Juntos no. Creo que sería muy complejo como generar como un entendimiento puro, ¿no? Y como sin sesgos. Seguro hay quien lo puede hacer, ¿no? Pero sí creo que como si terapeuta, pues tu chamba es con una persona
¿no? Y confiar en que la otra persona también encontrará sus formas, sus redes y demás. Sí, creo que el trabajo con Sí, ambos se podría volver complejo. sí. Chance, como, a ver, como los matrimonios que quieren arreglar sus problemas, Ujú, que les sirve mucho tener un intermediario, ujú, porque si no entre ellos se agarran de los pelos y no llegan a nada, pero un claro. intermediario que diga, a ver, lo que tú dijiste es válido, lo que tú dijiste también es válido, Ujú, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Pero ujú, alguien que como que reciba toda esa energía súper, es como, a ujú. ver, tranquilos, podría ser. Sí, y hasta en consultorio creo que uno de los acuerdos que yo hago cuando recibo parejas es poner el cuidado al centro de la relación. Y eso va desde el no interrumpirse, ¿no? El no gritarse, el no insultarse, mínimo en esta hora de consultorio no, Ujú, ¿sabes? Ya lo iremos trabajando como, o en su dinámica de pareja más adelante. sí. Em, pero sí, como que de pronto en muchos conflictos como que queremos tener la razón y perdemos de vista que en el caso de parejas es como las dos personas como hacia el problema, ¿no? Ujú, No el problema en medio de ver quién tiene razón. Y creo ok, que son perspectivas distintas, sí. ok. ¿Crees que tuviste alguna limitante al querer empezar a especializarte en esta rama? Tipo, Yo creo que de tu no. familia, de conocidos de ay. Oh. No, pues o sea, siento que de unos años para acá siempre fui como la persona que incomodaba en espacios, ¿no? Ah, Como que sacaban las conversaciones o que se levantaba en clase y decía como no estoy de acuerdo. Em, e incluso como en los momentos en los que me sentía muy como alineada a ciertas posturas del feminismo, pues como yo era esa persona que sacaba las conversaciones, ¿no? ujú, Entonces, también como creo que fue algo que se fue dando paulatinamente, o sea, no fue una decisión como random, ¿no? Sino como, pues mi familia, mis amigos, mi entorno, como que veían que me dedicaba a eso, que me gustaba eso, que lo hablaba muy libre. O sea, ujú, creo que la limitante fue como COVID, quizá en su momento, ujú. de que no poderlo hacer luego, luego, pero mis papás con todo y que de pronto, sobre todo mi mamá, que a veces es un poco más reservada con esas cosas, siempre me impulsaron a pues, hacer lo que yo quisiera. Cool, qué Ujú, bueno. sí. Y al estudiar todo esto, ¿encontraste respuestas a mitos o mentiras? O dices, yo pensaba eso porque me lo dijeron y Ujú. ahora pienso completamente lo diferente. Muchísimo, ¿Sí? pero así kilos de mitos, ¿no? Creo que mucho ha sido como alrededor de, pues, infecciones de transmisión sexual, ¿no? De Ujú, cómo genuinamente funcionan, tanto estigma y miedo y alrededor que de pronto es como, oh, ¿no? Como ujú, se juzga muchísimo y ahora tengo un entendimiento distinto o una forma de abordarlo distinto, ¿no? ujú, Creo que en temas de placer vulvar, también como el hecho de que las personas con vulva también eyaculan, ¿no? Y chance no es la mm, misma eyaculación, o sea, exactamente el mismo material que la eyaculación de las personas con pene, pero pues también hay antígeno prostático, ¿no? Que podemos encontrar, entonces, ajá, y ¿El también tenemos qué? próstata, ¿no? ¿Cómo? Entonces sí la tenemos. Entonces, Ok. incluso, a ver, o sea, no me acuerdo bien del dato, pero el clítoris como estructura anatómica no fue como introducida a libros hasta hace menos de 50 años, yo creo, ¿no? No. Y así, el primer estudio hecho en un clítoris de humano fue hace no más de 10 15 una cosa así, como ¿Y que fue hecho por mujeres o por hombres? si no me equivoco, el estudio científico, Sí, o sea, de que las doctoras o los doctores dijeron, no sé vamos quién lo a... guió, fíjate. Mm, Pero a mí me parece loquísimo que lo que sabíamos de clítoris antes de esto eran clítoris de otros mamíferos. no. Ajá, y este estudio se logró hacer por personas trans que decidieron como hacer su cirugía de como Ajá. reasignación de órganos y pues ahí salieron Mm, clítoris para la investigación. ¿qué onda? Ujú. ¿Dijiste 15 años? Sí, sí, o sea, no tengo bien el dato, pero es una cosa reciente impresionante. O sea, Ujú. 2010. Sí, está cañón. Ujú, Wow. ujú. No, pues sí estamos atrasadísimos. Entonces sí creo que hay un buen de mitos. O sea, no se me vienen como tantos específicos ahorita, pero creo que también más que mitos, que quizá ya los tenía como un poco más conscientes, Ujú, fue como ir desechando creencias propias, ¿no? Como de lo que me permitía, de lo que
yo consideraba que estaba mal y revisar como por qué estaba mal para mí, que te digo, eran más quizá discursos aprendidos que propios. Entonces, sí mitos, pero también mucha deconstrucción personal de esas creencias. Qué padre. Ujú. Yo creo que yo he hecho eso también a mi manera, pero un poquito más lento porque no tengo como toda la información como tal, ¿sabes? Yo Ujú. de repente leer, investigar o en algún documental. Ujú. Hay uno, está en Netflix, seguro ya lo viste, que se llama... Ok, Justo así era como de sex o algo así. ok. No sé si lo Sex, has no visto. sé de qué trata. O sea, habla literalmente de muchos temas, o sea, cada capítulo tiene un tema de alrededor Ah, de... como explicando el sexo en 10 minutos, una cosa. No, no, no sé si. Algo así, está muy bien hecho. Según yo, el Creo que que lo sí. hace es Vox, con V. Sí, sí, sí. Y me Ajá. encanta porque tiene dibujitos que te atrapan, o sea, es como te lo Ujú, explica perfecto. Y en ujú. el de hoy estaban hablando sobre la inseminación artificial, Oh, pero también como hay otros métodos que descubrieron, por ejemplo, a las personas que les da cáncer ujú, y que el tratamiento de cáncer va a dañar mucho pues, a todo. ujú, Entonces los ovarios se van a afectar también y después de curarse del cáncer no van a poder tener hijos. Entonces lo que mm. hacen es le quitan un ovario, lo congelan y cuando ya se cura se lo vuelven a poner y funciona perfecto y puede tener Qué hijos. locura, ¿no? Y apenas va, esto es reciente, pero ya Ujú, sí ha funcionado, ya creo ujú. que pusieron 84 personas ya han tenido un hijo. Y Wow, yo, eso está qué increíble, o joya. sea, cuando antes congelaban nada más los óvulos o los Sí, sí, espermas y sí, ahora sí. el ovario Puedes conservar el entero. órgano, ajá. Y yo, Qué oh, wow. locura. Justo a mí me impresiona mucho lo que ha avanzado, o sea, suena súper viejita, ¿no? Pero como la ciencia, o sea, me parece impresionante que podamos hacer eso, lo que decías como de cirugías de confirmación de género, ¿no? Y el sexo biológico que va como, o sea, para Ujú, personas trans. ujú, em, Creo que al final, desde la ciencia pueden haber muchos estigmas, pero también muchos aportes muy valiosos, ¿no? sí, Como este que mencionas. Ahorita que te escuchaba hablar, me fui en esto de las recomendaciones de libros. ajá. Hay un libro que se llama Pucha Potens, que está escrito por Diana J. Torres, me parece que es la autora, y entonces justo habla de cómo todo el trip de la eyaculación femenina, y me encanta porque Mm, vienen con diagramas y te explican dónde está tu próstata, por dónde sale tal líquido, por dónde sale lo otro, ¿sabes? Y habla también como de históricamente como el hecho de que nuestros cuerpos femeninos no estén representados en la ciencia, habla como de esta imposición de poder desde la masculinidad, ¿no? Como de los hombres gobernaban la ciencia, entonces pues de pronto el clítoris no tenía cabida, ¿no? ujú, Y así como, pues creo que me parece que habla de una deuda histórica muy importante, ujú. eh, lo politiza mucho, ¿no? O sea, no en el sentido como político partidista, sino mmm, como del autoconocimiento como fuente de cambio, como fuente de poder, como fuente de conexión, ¿no? Y entonces, 100% que nadie te controle uh-huh, y salir de eso, de que el aparato reproductor femenino nada más es para reproducir, claro. ¿no? Incluso hace poquito hablaba con alguien de cómo muchas veces, sobre todo mujeres, ¿no? Como conocemos nuestro placer en función a nuestra pareja, Ujú, ¿no? Y entonces quizá como con mi pareja sé que a veces me prende o esto me encanta o como puedo explorar esto en pareja, pero si esa persona no está o si yo en ese momento no tengo pareja, como quizá es súper desconocido, ¿no? ujú. No hay nada, cero. Ajá, ajá, o quizá no es tan divertido, o no sabes como qué te gusta a ti independientemente de si hay una persona o no. Mm, Y creo que eso, como el autoconocimiento como fuente de poder, creo que es eso, ¿no? Como no darle la responsabilidad a otra persona de tu placer, sino como desde tú conocerte poderlo compartir y sí, que no sí, dependas sí. de esa persona. Oye, a mí me da mucha risa el dato de cómo los reyes antes hasta casi que mandaban matar a sus esposas si no les daban un hijo varón, y el Sí. que tiene la culpa es el hombre Ujú, porque el esperma es el que da el ujú, gen para que sea hombre, ujú, pues. ujú. Como es tu culpa, mamón, Sí. ¿por qué me matas a mí? Sí, 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 pues el Henry VIII, ¿no? Creo que era Enrique VIII. Ajá. Y aparte, ahorita pensaba en cómo genéticamente todas las personas nacemos siendo como biológicamente mujeres. Mm, Y, o sea, en el desarrollo del feto, ¿no? ujú. Y llega un punto en el que entra como este gen o la activación del gen SYR, creo que se llama, y eso es lo que hace que se active como toda la cadenita hormonal que te va a llevar a ser, como a tener un cuerpo masculino o femenino. Sí, es cierto. O sea, porque en un bebé, tal vez tú lo sepas mejor,
se forma primero el aparato reproductor femenino y después se convierte en masculino de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, los tejidos de vulva y pene son inicialmente como el mismo. Ah, Entonces, no es que un feto antes de la diferenciación ya tenga una vulva, pero el tejido se asemeja más a una vulva. ujú. Y entonces, a partir de la activación de como toda esta cadenita hormonal, lo que es tu clítoris se transforma en el glande del pene. Lo que son tus labios externos se transforman como en el cuerpo del pene, ¿no? Entonces, Wow. como hay toda una diferenciación, pero sí surgen del mismo tejido. Y por eso pasa lo de hermafroditas o Ok. hermafroditas. El término hermafroditas ya no ¿Cómo se se dice? utiliza. Ah, ya no, a ver cómo se dice. Está chido, está buenísimo para platicarlo. Ahorita se les nombra como personas intersexuales. Ok. O sea, creo que incluso como el término hermafroditas nos hace creer que podemos tener como pene y vulva al mismo tiempo, y no es así, ¿no? O sea, justo como son el mismo tejido, no hay forma de que se generen dos de uno, pues no pasa, ¿no? Ujú. Y dentro de ok, tu sexo biológico, como meramente en esta parte física, corporal, hormonal, química, tiene 7 dimensiones, ¿no? Ujú. 7 formas en las que alguien puede ser como completamente mujer o completamente hombre, entrecomillado, ¿no? Tener un cuerpo o el otro. Ujú. Pero o sea, como opción A y opción B, hay muchas otras como estados intersexuales, en los que puedes tener, no sé, pene, pero también útero, o un clítoris más grande, o más allá de eso, ¿no? Como puedes tener, no sé, cromosomas XX, pero tener que es típicamente de la mujer, pero tener mayor carga de testosterona. Ujú. Y entonces de pronto todos estos discursos como de solo hay una forma de ser mujer o de ser hombre, pues me parecen súper obsoletos porque tú y yo podríamos tener un estado intersexual y no saberlo. Sí, Ajá, porque depende de ver. de hecho lo tengo. Y tú y yo soy. De que depende de tus gónadas, depende de tus hormonas, Ujú. depende de tus genes, depende de tus órganos sexuales, hasta como temas cerebrales, ¿no? O sea, como hay muchas formas en las que alguien puede ser mujer o hombre o algo en medio, entonces ya no es hermafroditas, pero sí personas intersexuales. Esto es súper interesante. Ujú. Siempre se me ha hecho de que, wow. Sí, sí es un tema. Y Sí. pues también más como, pues no hay visibilidad, o sea, nadie visibiliza eso, ¿no? Muy Ujú. pocas personas como encuentran comunidad o encuentran como, ay, yo me siento así. Em, Creo que justo muchas veces como temas que son tan controversiales o incluso como difíciles para personas, son difíciles no en sí por la vivencia, sino porque no hay representación y no hay comunidad y no se habla de eso, ¿no? Entonces te percibes diferente o de pronto te enteras que pasa mucho, ¿no? Como quizá hay personas que nacen con alguna alteración físicamente visible en esto de ser intersexual y les operan, ¿no? Como desde bebitos sin su consentimiento y más adelante se enteran que pues, nacieron con un cuerpo distinto, Y ¿no? por eso hasta se sienten Ajá, distintos, ajá, orientación sexual o sea, por el tema de las hormonas también, ¿no? También, o sea, creo que hay muchas vivencias, está muy difícil como generalizarlo, Sí. pero pues sí, Oh, como que de wow. pronto desde el adultocentrismo se le dice, ¿no? Como en creer a adultos que somos los poseedores de las respuestas, pues intervenimos en cuerpos que no nos corresponden, de personas que todavía no nos pueden dar nuestro consentimiento, creyendo que estamos haciendo un bien, pero pues chance no es nuestro para decidir, ¿no? 100%. Como a Ujú. los perritos que le cortan la cola. Ah, sí, o a los bebés que les perforan las orejas, ¿no? Que sé Ah, que bueno, yo agradezco. sí, no, sí, yo también los tuve y así, pero pues también me pregunto, ¿no? Como, ¿quién soy yo para perforar el cuerpo de un Claro, o la bebito? circuncisión, por ejemplo, también. Ajá, ajá. O sea Que de que hecho mucha dicen gente que lo hace no por es, higiene, pero si no te es, lavas bien el prepucio no tendría por qué pasarte nada. exacto. De hecho dicen que es mejor que no esté circuncidado. Ujú, pues creo que Por es protección. justo. O sea, a ver, el cuerpo humano así vino. Ujú, ¿Por qué se lo ujú, quitarías? ujú, ujú. Ok, Mm, qué Es interesante. como, pues sí, nuestro clítoris también tiene un capuchón. Y, o sea, tiene como una tapita, ¿no? Y Sí, entonces sí, como si sí. a ti te quitaran esa tapita, No, pues no hay para qué, ¿no? sí, sí, Ajá. sí. Por estética, nada Ujú, más. Sí, ujú, sí, sí. ujú. Wow. Yo cuando tenga hijos, no sé, lo voy a pensar. Sí. Se lo voy a preguntar a muchos hombres. Una encuesta en Decisión Instagram. informada. Ajá. ¿Qué opinan? ¿Debajo o no? No, súper. Oye, y
¿crees que ha evolucionado la percepción de la sexualidad desde que iniciaste tu carrera, que ya fue hace 8 años? Mi carrera de psicología, Ajá. yo creo que sí. Sí, 8 años, qué fuerte. Para mí son como 8 o 9, yo 7. creo, sí. ¿9? Ay, wow. Sí, sí, sí. Te ves igual. Ay, gracias. Este, mm, Creo que mi percepción interna sí ha cambiado mucho, lo que te decía hace rato, ¿no? Como ya en mi mundo hay mucha información, me comparto con gente que se dedica a esto, mi Instagram está lleno de esto, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo que hay mucha más, como más opciones para darle visibilidad a lo que ya sucede, ¿no? Como estas Ujú. vivencias que llevan años sucediendo, ¿no? Ahora hay como esta facilidad de conectar con más personas y platicar del tema, eh, más información científica, pero también como más propuestas desde lo social o desde lo como lo colectivo, Ujú. ¿no? Creo que eso es lo que ha cambiado. Qué bueno. Ujú. Y entrando a educación sexual en México, obviamente quiero abordar este tema porque se sabe que Se sabe que hay falta. cosas. Ajá. ¿Tú cómo describirías la educación sexual actual en México? Ay, súper pobre, Ujú. carente. O sea, trabajé en una escuela hace unos años. No vamos a decir el nombre por privacidad. ¿Era privada o pública? Privada. Mm. Pero seguían dejando el proyecto del huevito. O sea, el huevo que decoras y cuidas en una caja unos días y es tu Ujú. bebé. ¿Nunca te tocó ese proyecto? Creo que sí. Ok, bueno, o sea, seguramente Sí. mucha gente en México sabrá como del huevito. Y a ver, o sea, sí tenían un proceso complementario de educación, afortunadamente esa generación en esa escuela, pero creo que hay muchas escuelas que siguen como dando eso como opción de educación sexual y muchas veces se reduce a no te embaraces y no te enfermes, ¿no? Literal. Y, y a ver, creo que yo trabajo con adolescentes, no te había dicho esa parte, también con Mm. adultos, pero me encantan los adolescentes, ¿no? Y tienen preguntas. O si te lo están preguntando es porque o ya lo vieron, o ya lo suponen, o si no les dices tú, se lo van a encontrar en otro lado, ¿no? Ujú. Y muchas veces creo que hay posturas como que creo que vienen desde un intento de cuidado, ¿no? Como este miedo a si les doy información, van a empezar a hacerlo antes, Mm. o es un riesgo para mi hijo o mi hija, cuando en realidad en países en los que la educación sexual empieza desde kinder, hay menores índices de embarazo no deseado, de infecciones de transmisión sexual, de relaciones Ujú. violentas, porque a ver, o sea, la educación sexual va mucho más allá del no te embaraces y no te contagies, ¿no? Sino, Hasta lo emocional. claro, es un tema de límites, de comunicación, de asertividad, y desde chiquito se puede trabajar con saber como quién sí me puede abrazar y quién no, Claro. ¿sabes? O qué partes son no públicas y privadas, porque también me parece que no es el manejo adecuado, pero como visibles y no visibles, Ujú. ¿no? Y chance las no visibles son para mí y las visibles chance las puedo compartir si yo elijo, ¿no? Mm. Como mi cara, mi mano, mi brazo, ¿no? Y entonces desde ahí trabajas con chiquititos para que más adelante puedan decidir si quieren o no iniciar una relación sexual. Ujú. O si quieren usar condón, como poder sostener ese límite, ¿no? Que al final el condón también es un límite. Eh, Claro. de pronto creo que hay mucho escándalo alrededor de cómo se imaginan los papás que es la educación sexual, cuando creo que si lo trabajamos desde chiquitos lleva muchas mejores cosas, ¿no? Sí, o papás que verdaderamente les vale. Me estuvieron platicando un caso horrible Ujú, bueno, no voy a decir el caso porque está muy feo, pero, o sea, cómo los niños aprenden de lo que ven de los papás, y si los papás les da igual y no tienen como esa privacidad, ujú, y ellos empiezan a ver cosas que no deberían desde muy ujú, chicos y luego la quieren copiar porque para ellos, es lo que platicaban, es un juego, todo ujú, es un juego, ¿no? Entonces juegan a eso. claro. E incluso es una forma de abuso, ¿no? O sea, Exacto, como es exponer lo a que tu cría a decían. eso. Sí. Em, y a ver, creo que también aquí entra un tema importante como que quizá no es nuestra realidad tuya y mía, ¿no? Pero tener una casa con muchos cuartos y puertas es un privilegio, ¿no? O sea, Sí, como hay un gran porcentaje de la población que pues, solo tiene un cuarto, ¿no? Y tienes que razón. pues, solo hay una cama para, no sé, 3 hijos, 2 papás, o un hijo, 2 papás, ¿no? O sea, Sí, creo que desde el desconocimiento, o sea, me queda claro que es un abuso, pero también me queda claro que no es con afán de lastimar a tu hijo, ¿no? ujú. Mm,
Pero sí creo que la exposición como muy temprana a interacciones sexuales o hasta como material pornográfico que chance te dejas por ahí, ¿no? Como tu compu abierta o una página o algo que los bebitos no tendrían por qué ver. O una película, ¿no? Ajá, Estás viendo. como una escena, ¿no? O sea, tampoco Ujú. tiene que ser nada como tan fuerte. Y Típico que estás viendo una película con tus papás y nada más sí, tú, estás. perdóname. Es eso. Sí, sí. Sí, como también pues puede llevar como a sexualizar, ¿no? Como encuentros Sí, que los niños muy tienen, rápido. que también creo que es diferente, importante sexualizarlo como del juego sexual infantil, Ujú. ¿no? Como cuando estábamos chiquititos y de pronto te das cuenta que alguien a tu lado tiene una cosa ahí que tú no tienes, ¿no? Ah, caray. Ah, Ajá, y como que es eso, o sea, como es una sí. curiosidad de un juego completamente normal que se puede dar entre pares, Ujú, ¿no? Si de pronto un niño tiene 3 y otro tiene, no sé, 8 o 10, obviamente hay una diferencia enorme, ¿no? ujú, Pero sí creo que es importante diferenciar como juego sexual infantil desde la exploración y la curiosidad y cuando de pronto ya tiene otro tenor, ujú. otra sensación. Sí, o los primos que se siguen bañando hasta los 12 años, es como, pues no, Sí, ya sí, no. sí. Me acuerdo que, o sea, justo somos cuatro, tres niñas y un niño, compartíamos cuarto de Ujú. chiquitos, pero luego ya mi hermano ya tenía su cuarto y Ok, tiene todo el sentido del mundo, o sea, claro. necesitas Privacidad. separar, Ujú. pues porque cada quien tiene sus cosas. Y hasta creo que cuando trabajo en las ocasiones que he trabajado con más chiquillos, hay papás que eran muy como preocupados por conductas masturbatorias, ¿no? Ujú, Y hasta eso, como hablar con ellos de cómo eso se hace en espacios como donde solo esté la cría, ¿no? Donde no haya otras personas viéndole, o no haya un espacio público, ¿no? Em, pero sí, muchas veces la respuesta es desde el miedo, ujú. y aunque me parece muy natural, porque pues no tienen la información, creo que también es bien valioso como aprender a acompañar desde otro lado. Ok, Ujú. 100%. Y si no se Mm, vuelve como una travesura o... claro. E incluso revisándolo como a personas más grandes, o sea, en este trip de la educación sexual, em, educamos desde lo prohibido, desde lo que no, desde lo que está mal, pero nos falta un buen educar desde, o sea, todo lo que sí, Ujú, ¿sabes? Como, o sea, si fuera efectivo el no te embaraces y no te enfermes, como, pues no sería la realidad de México la que tenemos, ¿no? Em, porque incluso creo que educar desde el placer puede ser una herramienta para prevenir todo eso, ujú, ¿no? Como erotizar el uso del condón, ¿sabes? ujú. De que puede ser un juego, sí, como dinámicas con tu pareja, ¿no? Con las personas con las que te compartas. Eh, como educar en cómo cuidarte es tu responsabilidad, pero no desde un lugar punitivo, sino como si tú estás bien, también puedes transmitir bienestar a la otra persona y entre todos nos Ujú. cuidamos, ¿no? O sea, creo que hay otras miradas que hacen mucha falta aquí Sí, en cien por México y aquí ciento en Querétaro. Y aquí en Querétaro, Ujú. el estado conservador. En Sí. mi mocho Querétaro, querido. Es bonito. Es Y bonito, sí, bonito. sí. Oye, ¿qué otras carencias crees que haya en la educación sexual del país? Mm, Es el tema, me mencionaste de las enfermedades, por ujú. ejemplo. Creo que justo, primero, a ver, usamos, o sea, en esto de no te enfermes, como de pronto nos dicen que el condón es la única forma de cuidarnos, ¿no? Mm, O sea, cuando sí es una muy valiosa, pero también hay otras formas. Esto de ujú, estarte haciendo chequeos, este, también el día de hoy ya hay medicamentos que evitan la transmisión de VIH, ¿A ¿no? poco cuál? Entonces, Bueno, si te lo sabes. es un tratamiento que se llama PrEP. Entonces es como profilaxis preexposición. Ajá, Mm, entonces sí es una decisión completamente personal, ¿no? ujú. Pero si alguien decide tomarlo y está en contacto con alguien que porte el VIH, su cuerpo cuenta con las defensas necesarias para no adquirir. ¿Y te lo tomas siempre o Ajá, qué? es un tratamiento constante de todos los días. También hay una escasez impresionante en México, o sea, Ok. no los puedes conseguir tan fácil, pero bueno, existen formas más allá del condón, ¿no? Entonces Está creo que ahí hay buenísimo. una carencia. ¿Y tiene de qué síntomas de consecuencia? ¿Así raros? No que yo sepa, o sea, seguramente pues como cualquier medicamento tenga algún impacto en tu cuerpo, pero algo así como no sé, Que te que ponga en haga peligro tu vida o que se te caiga el cabello o o que, infarto, todo esto. ajá, o que dejen de funcionar tus órganos, no, nada de eso. Ok. Incluso hay una post-exposición, ¿no? Como si por alguna razón tuviste un encuentro o estuviste en una situación de abuso, puedes tomar eso, me parece, en las próximas 48 horas
y tu cuerpo es un antirretroviral, entonces bloquea la entrada. Lo voy a buscar y les Ujú. adjunto aquí Sí, fotitos. información. Creo que otras carencias es justo como darnos cuenta de cómo el privilegio sí atraviesa la sexualidad, o sea, el privilegio en muchas formas, ¿no? No solo económico, sino mm, de color de piel, de preferencias sexuales, de orientación de género, o sea, como que educamos muy en una mirada heterosexual, ¿no? Como Ujú, muy binaria, claro. y hace falta, o sea, en esto de las personas intersexuales, ¿no? Que pues no sabemos que existen, o sea, Ujú. creo que hay miradas que nos están haciendo falta para educar en todo lo que sí existe y educar de una forma pues más completa, me Ujú. parece. Ujú. Sí, 100%. Ay, no. Son tantas cosas. Sí, sí, O sí. sea, qué bueno que trabajas en esto. Uy, me encanta. Sí, que te conozcan más. Sí. Em, y bueno, ¿qué aspectos de la cultura mexicana crees que hayan influido en la forma de pensar? O sea, que enseña justo la sexualidad. ¿Cómo se ha enseñado desde toda la historia en México? Específicamente de México, pienso que mucho esta cultura, bueno, creo que el catolicismo atraviesa mucho, ¿no? Y, Ujú, o sea, como institución, pues, ¿no? Como de la culpa, del pecado, em, creo que como a veces pensamientos de la familia tradicional, ¿no? ujú, Em, También, a ver, creo que tripea conmigo un poquito, ¿no? ujú, Pero creo que en México se le da mucho valor al ser mamá, ¿no? Como mm, incluso si lo piensas es como madre patria, ¿no? Y hay como un gran valor alrededor del ser madre, ¿no? Y desde ahí como a quienes eligen no ser mamás o a quienes tienen un proceso de embarazo y deciden interrumpirlo como pues de pronto hay mucho juicio, ¿no? Entonces, creo que en otros países es diferente, o sea, no estoy diciendo que en ujú, México es el único caso, pero sí creo que también como cultura enaltecemos mucho la maternidad y pues perdemos de vista que no siempre es así, ¿no? O no es así para todas las mm, personas. Creo que el machismo y patriarcado como ujú, implicado en absolutamente todo. em, y que se puede ver en muchas cosas, ¿no? Ahorita pienso en cómo hay condones externos, que son los que conocemos como para pene, pero también hay condones internos para personas con vagina, ¿O el ¿no? DIU? ¿Eh? ¿El DIU o No, no, el...? no, literal es un condón. O sea, es como Ah, pues sí que será como un condonzote de látex, ¿no? ok. Y entonces eso tú te lo puedes poner antes de un encuentro y entonces no dependes de que la otra persona sí decida usar condón, pero pues ni son tan fabricados, son un poco más caros, no hay tanta difusión. Ujú, Se puede ver en eso y en cosas mucho más como obvias y abismales, ¿no? ujú. Está Mm, buenísimo eso. pero sí hay una cultura patriarcal pues muy implicada Ujú. en cómo vivimos la sexualidad. Sí, 100%. Y bueno, comparado con otros países, o sea, ¿tú qué país consideras como que está bien en manera de Uf, educación sexual? no me atrevería a decir si hay así de que ¿Un ejemplo? Ajá, o sea, pienso obviamente en algunos países de Europa, ¿no? Sí, Estados Unidos no, por ejemplo. No, no, no. No, no. No, yo iba a decir que tampoco, pero... Pues no, yo creo que Estados Unidos con sus cosas más, cosas menos, quizás tienen una educación muy similar, ¿no? Yo crecí en Estados Unidos, por ejemplo. Ah, mira. Ajá, no te había hecho ese dato. Y pues yo recibí mi primera clase de educación sexual en Estados Unidos y pues me acuerdo perfecto que nos separaron a niñas y niños y a las niñas nos dieron menstruación, a los niños quién sabe qué les dieron. Y pues entonces tanto, o sea, a ver, también esto fue 2002, o sea, cuando Ujú. llegué a vivir allá, me fui en 2000 X, pasé 5 o 6 años allá, ¿no? Wow. Este, y es triste ver cómo de allá a hoy, quizá los niños pues, no reciben mucha información distinta, ¿no? Entonces, no, Estados Unidos no sería el parámetro. No tengo el dato exacto del país del que te comentaba hace rato, pero en países como europeos, en donde se empieza la educación sexual mucho más jóvenes, Ujú, es donde puede haber otra realidad ya como adultos. ok. Me imagino que España Pensaría podría como ser. Finlandia o algo así, Sí, ¿sabes? también. Ujú. Les debo ese dato y ahí lo pones para que Sí, lo escuchen. sí, sí, sí. Y hablando de los padres, o sea, ¿qué consejos le darías tú a los padres para abordar estos temas? ¿A qué edad? ¿Qué decir? Ujú. ¿Qué no decir? Pues
Creo que una es, hay una página buenísima que me encanta que se llama Planned Parenthood. Ujú. Y justo te explica como qué son, qué, o sea, así lo buscas en Planned Parenthood y probablemente te tengan una respuesta, ¿no? Y Ujú. entonces creo que mucho es como, por favor, infórmense, ¿no? Como creo que, a ver, creo que tener un hijo fuera de la sexualidad como te confronta con temas personales, ¿no? Y entonces, cuando una cría llega a preguntarte algo de sexualidad, como también es voltear a ver como desde dónde te causa incomodidad, ¿no? Desde dónde te causa miedo, desde dónde Ujú. te causa confusión, ¿no? Y creo que hasta como reconocer que no siempre tienen las respuestas, Ujú. ¿no? Como poder decir, como sabes que ahorita no te sé contestar, pero lo voy a buscar y al rato lo platicamos juntos, ¿te parece? En vez de inventarse la historia de la Claro, abejita. ajá, la abejita o igual, no sé si has visto este como comercial en YouTube como de que un niño lee como Virgin Oil en así en un Mm. frasquito de aceite, ¿no? Y entonces en el comercial el niño le pregunta a su mamá como, mamá, ¿qué es, o sea, qué es virgen? ¿Qué es algo virgen? Y así, entonces la mamá se está haciendo ideas de, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo qué es la virginidad? Y Ujú. al final creo que sí le echa un choro mareador y al final el niño dice como, ay, ok, ya entendí que es el aceite de oliva, ¿no? Como el virgin oil. Ajá. Ah. Entonces los niños van a preguntar en la medida del, o sea, sí, en la que vayan entendiendo el mundo, ¿no? Ujú. Y creo que como adultos a veces nos preocupamos por dar respuestas como hiper completas o complejas o como con la información. Que el niño nada más queda. Ajá, lo confundes más, ¿no? Y Sí. entonces en palabras que la cría sepa usar, como lo vas explicando, como esto pues, pasa ABC, y si tiene más dudas te lo va a hacer saber, y seguramente en un año o 2 años cuando vea algo distinto te va a volver a preguntar, y entonces vas a ir avanzando poco a poco, ¿no? Sí. Pero siempre si el niño te lo pregunta es porque ya despertó la curiosidad del tema que sea. Y está padre, pues, generar esta confianza desde muy chicos de que ellos puedan preguntar sin Ujú, ser juzgados y se ujú, les dé, como dices, una respuesta sí. bien, para que más grandes también se acerquen y haya como esta relación como la puedes tener con tus amigas o tus amigos, de que les cuentas en vez de que, ay, no, no puedo decir esto porque, Ujú, ¿qué me van a decir, no? claro, o sea, incluso es como, o sea, creo que ya de adolescentes, de nuevo empiezan a, yo en alguna clase como, les daba una clase como de socioemocional, ¿no? Y entonces era Mm. como acompañamiento emocional con los adolescentes. Y así, yo no me acuerdo de qué estaba hablando, y yo estaba así caminando por el salón en mi de Braille, y una niña preguntó, como, ¿y tú qué opinas del porno? Y como que todo el salón se quedó callado. Y dije, pues vamos a platicar, ¿no? Como, ¿tú qué opinas? ¿Qué has escuchado? No sé, si me está preguntando es porque ya lo ve o ya lo sabe que existe, ¿no? Mm. Ujú. Entonces, obviamente, conforme se van haciendo más grandes, hay pues quizá más preguntas. Ujú. Entonces, eso creo que como informarnos, hay muchos cursos para, bueno, no tantos, pero empieza a haber Ujú. más, gracias, para padres, ¿no? Para Ujú. saber cómo acompañar. Hay un sexólogo que se llama César Galicia, que es otra recomendación del libro, que es como, ay, no tengo el título bien, se los paso, pero es como de lo que nadie habla, algo así de lo que no se habla, ¿no? Ajá. Entonces son como 101 preguntas de todo eso que siempre quisiste saber de sexualidad y nunca te contestaron. Ok. También hay otro libro que se Me llama gusta. Sexualidad para niños y adolescentes, y entonces vienen temas que les puedes, como, Mm. que te pueden preguntar. Entonces hay recursos, ¿no? Solo hace falta acercarse a, con curiosidad y Sí, disposición. sí, Ujú, hay, justo, ¿no? ujú. Pero luego estás en la sección de esos temas y tú, que nadie me Sí, vea. sí, ¿Y la por qué pena, te ¿no? deberías de sentir Ajá, así? ajá. Para, o sea, el conocimiento es inteligencia. Ujú. Y aparte, Sí, usualmente cuando te sientes observado o observada, tiene más que ver con tu sensación. O sea, te prometo que la gente no está como sí, al pendiente de exacto. en qué sección de la librería estás, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ujú. Oye, del término virginidad, ¿qué opinas? Oh, Ah, ay, yo, desechémoslo ya, por ¿en favor. serio? Sí. Pues justo como creo que muchas veces es aplicado como un término que marca como tu valor en función de si ya tuviste un encuentro sexual con alguien, ¿no? Ujú. Claro. Como creo que hay muchas niñas a las que se le hace burla como de que, ah, jaja, es virgen y así, ¿no? O de que, o hasta de pronto es un trofeo, ¿no? Como, ah, es la única niña virgen o la única Ujú. mujer virgen que queda. O sea, como que hay un valor moral alrededor de eso. Sí. Mm, y que, a ver, también es como, le damos mucha importancia social como a tu primera vez. Cuando chance tu vida sexual no tiene que empezar como en tu primera penetración. O chance para ti ni te late la penetración y puede empezar cuando cachondeaste con alguien. Mm. ¿No? Cuando tuviste, no sé, unos besos en la secundaria y de que te prendiste o así como, pero Pues ahí claro, podría iniciar. Bueno, ajá, también creo que hay una mirada como,
falocentrista, que habla así como de como el falo como al centro de las cosas, ¿no? Como lo que marca la importancia. Y entonces sí, como darle esa importancia, de pronto ese como valor moral y social y emocional, que de pronto hasta trae muchas culpas, ¿no? Como decir, como, ay, ya no soy virgen, o la perdí a tal edad, o de que sigo siendo virgen, así. Rancio, término rancio. Sí, creo que de ahí podría derivarse muchas cosas buenas, como dices, si se desecha ese término, ¿no? Sobre todo porque es como, típicamente es un término más asociado a las mujeres. O sea, creo que también se nombra a hombres vírgenes, pero pues quizá pero casi no. Ahí tampoco hay como tanto tema en si un güey sigue siendo virgen o no, ¿no? Hasta lo hablaba con mis adolescentes, como para un hombre entre sus compañeros hombres es un motivo de orgullo como a cuántas mujeres se cogió, o cuándo se cogió la primera, o de que, ¿sabes? Como me parecen cosas muy como despectivas. Muy. Y para las mujeres de pronto es un motivo de vergüenza, ¿no? Como el slut shaming de que pues con cuántos has estado, de que con quién te acostaste, o fácil o así, cuando pues si de pronto hay un deseo sexual, como no tendría por qué ser un motivo de juicio para nadie, ¿no? Claro. Qué miedo. ¿Cómo te suena a ti? No, es que yo también aprendí como que ese término que, hablando con otra psicóloga, que es lo mismo, de que es que puede ser ni siquiera en el momento de que estás con alguien, o sea, puede ser contigo mismo, puede ser desde un pensamiento, ¿sabes? O sea, como entrar a la sexualidad. O sea, tú decidir que ya entraste tu camino a la sexualidad. Y hasta, o sea, darnos cuenta de que la sexualidad es algo que todo el tiempo está sucediendo. O sea, porque no atraviesa solo como el erotismo o esta parte física, sino sexualidad también es identidad, sexualidad también es tu forma favorita de relacionarte, sexualidad es emoción, sexualidad es tus formas de percibir el mundo, ¿no? O sea, entonces como pues inicia tu sexualidad cuando naces y termina cuando mueres, ¿no? Entonces, quizá como la construcción de tu erotismo o de tu sensualidad o de tu placer sexual, quizá eso sí puede llegar, ¿no? También ahorita pienso como el placer es algo que siempre está y lo enfocamos mucho a la sexualidad, pero hay placer en platicar ahorita contigo, hay placer en que el día está fresco, hay placer en acariciar a mi perro, ¿no? Y creo que también es sexualidad eso, como ver el placer en otros ámbitos de nuestra vida. Sí. Oye, ¿y qué crees que dependa de que las personas sean mucho más sexuales que otras? Pues, como en términos de deseo sexual, ¿te refieres? ¿O Sí, a qué te refieres con ser sexual? Pues ubicas, como, no sé, me imagino una niña en cómo camina, cómo se viste, o sea, como que, o un hombre que cómo habla con una mujer o con un hombre también, o sea, o a gente que no me hables, no me toques, ¿sabes? De que no me interesa que interactuemos de esa manera. La como el coqueteo. Ajá. Pues, o sea, ni en sexualidad ni en la vida me parece que haya algo que se deba como a una sola causa. Sí, obvio. ¿No? En temas sociales me refiero. Pensaría que como esta sensación de ser coqueto, coqueta, coquette, es como, pues como cómo está tu relación con tu propia sensualidad, cómo está tu relación con tu cuerpo. Existen como estos dos términos que hablan de autoestima sexual y capital erótico, que es como qué reconoces tú que puedes aportar a, pues como esta relación contigo y esa relación con el otro, ¿no? Y entonces, chances, si tú sabes que tu capital erótico está de que heavy, super cool, pues desde ahí te das chance de algunas interacciones. O chance también, yo estoy súper bien con mi capital erótico, pero no te lo quiero compartir, ¿no? O sea, como decisión personal. Pero sí, creo que también, o sea, tiene que ver mucho como con formas de seducción, ¿no? Que aunque no sea como una seducción que necesariamente tenga que ir a algo, creo que puede haber personas hasta muy seductivas. Como platicas, cómo ves. Sí. Cómo te maquillas, a lo que hueles, cómo te vistes, ¿no? Ándale. Pero creo que tiene que ver con pues eso, con la relación contigo mismo y también como, yo no sé, con la imagen que te gusta compartir con las personas. Sí. Sí, a mí me encanta esa gente que es como súper sexy por naturaleza. Sí, de que... Y dices, oh, como, ¿por qué me viste así? Sí. ¿Cómo te atreves a verme así de rico? ¿Sabes? O cómo bailan. También dices, qué rico, cómo lo disfrutas. O sea, sabes que
que you own your body o no Sí, sé, sí, sí. eso me encanta. Sí, como expresión corporal, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. creo que también está cañón porque en este trip como corporal, pues suelen haber muchas comparaciones, ¿no? Ujú, Como siempre va a haber un cuerpo que te guste más, siempre va a haber un cuerpo al que juzgues, ¿no? ujú. Y que me parece que no tiene nada que ver con necesariamente con cómo te ves, cuánto pesas, cómo vistes, sino justo con tu percepción propia, Sí, ¿no? sí, Ujú. sí, sí. Me encanta. A mí todo el tema de los cuerpos siempre me ha gustado mucho, Sí, sí es interesante. porque cada cuerpo es hermoso, ¿no? Ujú, Pero es eso, o sea, la sociedad creo que nos pone la imagen del cuerpo perfecto como por ujú, décadas ujú. y quieres ser eso y el tuyo lo criticas mucho, pero si lo ves con una mirada de amor, es hermoso, Sí. ¿no? Hasta, o sea, el ideal de cuerpo ha ido cambiando, ¿no? Según lo que le conviene a la industria también, ¿no? En este trip de Sí, generar cuerpos deseables, como chance ahorita, o así como en los 2000 que el como objetivo era así de que XXS y de que el ujú, thigh gap y de que gente muy literal. delgadita, que también es una corporalidad válida, ¿no? Pero quizá unos años antes era Marilyn Monroe, que tenía unas caderotas, ¿no? Y Ujú, unas piernotas. Y el día de hoy creo que también hay un ideal estético que ya poquito a poquito va cambiando, ¿no? ujú, Entonces de pronto queremos que nuestro cuerpo quepa en X talla o quepa en X estilo, o sea, de X forma, cuando ujú, pues no necesariamente va por ahí, ujú, ¿no? Ahorita que te escuchaba, pensaba en mi práctica Shibari, que Shibari, ¿has escuchado alguna vez? Ok. ujú. Es una práctica como de restricción de movimiento Ok, con cuerdas, ok. ¿ok? Entonces, no sé, me puedo amarrar el brazo, la pierna, el torso, lo interesante es que sea visualmente estético. Puede ser una práctica súper enriquecedora en temas de corporalidad, ¿no? Mm, Porque entonces quizá alguien pensaría como el shibari solo es para un tipo de cuerpos, un tipo de cuerpo, ¿no? ujú. O solo para mujeres, cuando pues también puede haber hombres, Qué interesante. y ya solo contemplo en cómo la relación con mi cuerpo también ha cambiado mucho a partir de mi práctica de eso, ¿no? Porque Mm, es como, es sentirme, es estar conmigo, si lo practico con alguien más, que a ver, o sea, lo he practicado con amigas, no tiene que ser algo como necesariamente sexoso, ok. ¿sabes? Pero es de mucha confianza, mucha complicidad, mucha comunicación, hay límites, hay asertividad, o sea, hay como, creo que también es encontrar los espacios en los que puedas conectar con esta corporalidad, ¿no? Ok. Si estás como muy desconectado, desconectada de eso, no tiene que ser shibari necesariamente, Ujú. ¿no? Pero creo que hay formas de conectar y esa ha sido una para mí. Cool. Nunca lo había escuchado como tal así. Ujú. Le voy a leer. Sí, 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 está interesante. Súper. Oye, ya entrando al tema de la violencia sexual, que ya hablamos un poquito, pues en México y en el mundo, que obviamente en México creo que sigue siendo algo muy fuerte, Ujú. y no solamente de hombres a mujeres, sino también de mujeres a mujeres. No sé si ahorita escuchaste el caso de, no me acuerdo qué influencer, que acuchilló a Ujú, la otra. ujú, O ujú, sea, eso yo sí lo considero como un feminicidio también. ujú, La violencia sexual, quiero aclarar, no solamente es un feminicidio o claro. no solamente es golpes, puede ser Ujú, verbal y emocional también, ¿no? ujú, económica. Todo. Ujú. Entonces, ¿tú cómo percibes la situación en México de lo que has aprendido o leído? Pues creo que, de nuevo, vivimos en un país sumamente violento, ¿no? Como bélico en unas expresiones muy evidentes y hasta en cosas que normalizamos muchísimo, muy cotidianas, ¿no? Como, no sé, como hasta pueden ser chistes hirientes, ¿no? O Ujú, sea, como hacer menos a alguien, pendejear, humillar, ¿no? O sea, como justo quizá no es un golpe, quizá no es un feminicidio, pero existe. Está esta ujú. herramienta súper interesante que se llama violentómetro Ok. y es literal como un termómetro de violencia, ¿no? Ujú, Y entonces creo que lo más básico es así como bromas hirientes y hasta arriba viene mutilar, asesinar, ok. bye, ¿no? Y en todo ese recorrido te va llevando por como diferentes grados o intensidades de violencia. Ujú. Ujú, Y me parece muy interesante su uso porque de pronto cuando hay un golpe lo podemos quizá reconocer con muy mayor fácil. facilidad, ¿no? Ujú, Pero cuando hay una manipulación, cuando ujú, hay, no sé, aviento tu cel, cuando hay un pellizco, ¿no? Quizá como, no sé, desde tu mirada, para mí serían cosas que pues yo no,
como acepto ni Ujú. procuro mis relaciones. Pero hay quien como de pronto no sabe que eso también es violencia, ¿no? Ujú. Y de nuevo, creo que en la medida en la que nombramos las cosas es como existen. Y en el trabajo terapéutico en consulta es como también acompañar a nombrar eso que está pasando, ¿no? Como mucho antes de que le pongamos un nombre o un intelecto, tu cuerpo ya sabe que algo está mal, Sí, lo ¿no? siente, si te Ujú. sientes raro, ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué estás ansioso todo el día? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué Ajá. te duele esto? ¿No? Em, o sea, creo que hay muchas expresiones de violencia de género y violencia sexual. Creo que también la violencia pues se sostiene por dos personas, ¿no? Al final sí recibimos violencias, pero también sostenemos o no sabemos cómo retirarnos, ¿no? O sea, es un trabajo muy complejo. Em, y también creo que de pronto, a ver, o sea, en redes sociales está mucho como el sí, las red flags, ¿no? Y Ujú. entonces como si la persona hace esto y entonces ya va, ¿no? Ujú. Y mi opinión es como le falta muchísimo contexto a esa red flag, ¿no? Como Mm. desde dónde sale, como Sí. si para ti está bien, o sea, lo que está bien para ti puede no estar bien para mí, ¿no? Y depende meramente como de nuestros valores individuales. Mm. Entonces también creo que estamos en una época en la que cualquier cosita que no nos guste es violento o está mal, ¿no? Y pues no necesariamente tiene que ser así. O sea, el otro día platicaba con alguien que me decía como estaba crocheadísima con esta otra persona y la otra persona le hizo una lista de sus red flags y la ghosteó. Ah, Eso me parece súper violento, ok. ¿sabes? Pero de pronto en esta era de la cancelación y las red flags y como el yo Es sé, válido y está haciendo. señaló y desde ahí me siento con el derecho a juzgarte. Mm. Ujú. Entonces creo que hay otras formas de violencia que no necesariamente son tan visibles. Mm. Ujú. El ghosteo se me hace una Oh, violencia. horrible, tampoco lo hagan. Abajo la No. virginidad y el gusteo. O sea, Ah, te lo juro, lo detesto. O sea, ten la decencia de decir, oye, ¿sabes qué? Me encantó platicar contigo un rato, pero ujú, no me interesas. claro, Adiós, te deseo lo claro, mejor. claro. Y pues también es como, pues chance de gente que no tiene las herramientas para hacer eso, Mm. ¿no? Pero sí creo que quien recibe el gusteo, pues pasa por una situación de ansiedad, de angustia, de confusión, hasta cien preguntarte por qué hice ciento, mal, qué cien tengo por yo ciento, mal, ¿no? Sí. Mm, y el otro día no me acuerdo de quién lo escuché o con quién hablaba que me decía como, ay, yo creo que en situaciones específicas sí se vale. Quizás si es en situaciones, o sea, si en otras situaciones tienen las herramientas para decir que no, gracias, Ujú. pues chance también estaría valioso aplicarlo en esas, porque te va a poner en un lugar incómodo, ¿no? O sea, Sí, decirle a la claro. persona como, ay, siempre no, o como gracias por esto, pues quizás es vulnerable y justo creo que en esta era de como la protección, de pronto es como, ay, hazte para allá, Ujú. sin saber que también podemos cerrar de una forma linda lo que haya, o sea, el vínculo que haya sido, la duración que haya tenido, pues no es necesario como solo desaparecer. Sí. Ujú. Sí, a ver si es un creepy. Sí, obvio, también. O sea, si hay Ay, alguien que que te entiendo que escribe ahí sí. 10 veces en la noche y ya le dijiste que, o sea, hasta eso has hecho, Sí, ¿sabes? Y está tipificado legalmente y demás. sí. Y si desde ahí, por tu seguridad de autocuidado, eliges ya bloquear y no contestar, está chido. Es muy Ujú. diferente a en una relación con iguales en las que decides solo desaparecer. Sí, sí, sí. Es como cuando te marcan del banco o de que te están ofreciendo una tarjeta de crédito. Ay, Hay gente señorita. que le cuelga. Sí, Yo sí. siempre me espero a que me digan un poquito y lo digo, oye, la verdad, no estoy interesada. Adiós, porque Ahorita no. digo, es Ajá. una persona la que está Es al su lado. chamba, O sí. sea, qué horrible estarle marcando a alguien todo el día y Ujú, cuelga, cuelga. ujú, Entonces, ujú. yo lo aplicaría lo mismo en si Ay, estás qué saliendo bonita con persona, sí, alguien. 100%. Sí. Sí, sí. Ahorita no, muchas gracias. Al Siempre no, rato, joven, al sí. rato, sí, sí, sí. Y bueno, en el impacto psicológico siempre me ha interesado mucho, o sea, cómo alguien te puede, pues, manipular o afectar emocionalmente. Te ha tocado, obviamente, tratar muchos temas, me Ujú, imagino, ¿no? ujú, Como de esta violencia psicológica, que después pueden derivarse a una violencia física, ujú. ¿no? O sea, cómo detectar estos, pues no quiero decir red flags porque tú no quieres decir red Ajá. flags, estos como alertas para que tú digas, algo aquí no está bien. Ujú. Fíjate que el otro día hablaba con mi terapeuta de eso. Ella es una fregonzaza en como en acompañamiento de violencias. Yo no voy con ella específicamente por eso, pero es súper sabia esa mujer, ¿no? Ujú. Y el otro día me decía como que en acompañar a mujeres en procesos de violencia, como una pregunta muy importante es como ¿en qué momento sentiste que algo no estaba bien?
porque usualmente desde ese punto inicial a que logran salir de la relación puede pasar muchísimo tiempo, ¿no? Y aunque logren salir, como que pueden regresar y demás. Ujú, Pero de nuevo, el cuerpo sabe, la ujú. intuición sabe, el pensamiento, o sea, como puedes saberlo, pero lo dejas pasar, ¿no? Sí. Y creo que tiene mucho que ver con... ¿Alguna vez has leído del amor romántico? Ujú. Ok, ¿no? Como con estos mitos, para quien no sepa, es como el amor Disney, ¿no? Como esta novela de que felices para siempre, el amor todo lo puede, el amor aguanta, por amor yo esto, ¿no? Ujú. Cuando para que se sostenga una relación hacen falta muchísimas otras cosas más allá de amor, ¿no? Como el amor puede ser un pilar importante, pero hace falta comunicación, y empatía y compatibilidad y acuerdos y lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que no todas las violencias necesariamente escalan a algo físico, pero sí creo que se puede ejercer control y poder desde muchos otros lados. Y el tema es que es como tan complejo porque no te das cuenta hasta que ya estás como muy incómoda, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Muy adentro ya. ajá, hay como una metáfora de, creo que es como una rana, ¿no? Que está en una olla de agua y el agua está ahí chida de que nadando, ¿no? Y le empiezan a calentar el agua y la rana como que se va habituando, habituando al calor hasta que el agua empieza a hervir y pues la rana va, ¿no? Ah. Entonces un poco así funciona, o sea, como que te vas habituando, vas dando chance, también la violencia funciona en ciclos. Entonces usualmente empieza como estamos bien, luego hay como una acumulación de tensión, explota y luego hay esta fase de reparación o remordimiento como honeymoon, Ujú. ¿no? Y otra vez empieza. Sí, 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 sí. Que es Y como, se vuelve como adictivo. el tema de eso es como cada vez se hacen más largos y más intensos. Mm, Entonces, chance lo que toleras al final de la relación no es lo que hubieras tolerado al principio, pero claro. ya llevas un camino de violencias emocionales, psicológicas, Mm. económicas, vicarias, ¿no? Que ya el otro se te hace leve. Ajá, exacto. ¿Qué onda? Sí, sí, es un proceso que al final se va normalizando. Ujú. Aunque sepas que chance no es normal, o sea, que algo para ti no está bien, de nuevo, creo que es más complejo de, no sé, hay muchas personas que se cuestionan como qué les va a parecer en sociedad, Ujú. ¿no? ¿Qué va a decir, no sé, mis amigas, mi familia, la iglesia, en mi trabajo, mis hijos, ¿no? Ujú. ¿Cómo le voy a hacer si soy una mujer que nunca en mi vida ha trabajado y dependo económicamente de este güey, Sí, ¿no? Eh, o incluso al revés, o sea, no es algo como meramente de género, pero sí creo que de pronto hay mucho juicio hacia las personas que no logran salir de una relación violenta sin alcanzar a ver que en realidad salir puede ser súper difícil. sí, 100%. Ujú. O sea, si crees que haya muchas víctimas que no se atreven nunca a denunciar. Sí, y también, o sea, total respeto para quienes sí eligen. Y también me ha tocado acompañar a personas que eligen no hacerlo por autocuidado, Mm, porque el proceso de denunciar puede ser muy revictimizante, ¿no? En el que te dicen como tú tuviste la culpa, o las formas, ajá, de que por qué no saliste de ahí antes, ujú. hasta en denuncias de violaciones, ¿no? Como, pues, ¿por qué ibas vestida así? Sí, sí, sí. O de que por qué no gritaste más fuerte, ¿sabes? O de que, Ay, ay, seguro lo estás sí. disfrutando, ¿no? O sea, Ay, no. puercos horribles. Sí. Y entonces desde ahí también es como no romantizar la denuncia, ¿no? Como puedes ir y denunciar, pero que sepas que te vas a enfrentar, o sea, te puedes enfrentar muy probablemente con este otro panorama, ¿no? E incluso con quienes sí denuncian, quizá al final como se encuentran que la reparación no necesita, o sea, como que la sensación de justicia que buscaban no iba a estar ahí, Mm. ¿no? Y Y entonces, es un proceso personal más bien. claro, o sea, es un irse dando cuenta, es un ya hice esto, ¿qué más puedo hacer? Ujú. ¿No? Pero sí, sí creo que el proceso de denuncia está muy como polarizado y hay muchos matices en medio que en los que no visibilizamos también. 100%. ¿Te acuerdas que en la náhuatl que estaba el departamento como de, no sé cómo se llamaba, que podías decir que te pasó algo con Mm, algún alumno, ujú, maestro? ujú. Se me hacía muy bueno. Sí, la verdad es que no sé si, creo que cuando yo me salí fue cuando empezaron a implementar todas esas cosas. O sea, según Ah, ya a mí me tocó el último yo creo. cachitito y ya no me tocó Sí, tanto. fue cuando fue muy fuerte lo del 8 de marzo, en el que Ujú. inició en la náhuatl como más presente, Sí, me que acuerdo hasta que fue perdón, te interrumpí. las niñas no íbamos y se Ajá, quedaban puros hombres. ajá. Y por nuestra parte nosotras hacíamos algo. Yo me acuerdo que me fui con las de flamenco como a un retiro entre nosotras y a hablar sobre temas.
que luego nunca hablas por miedo Ujú. y ver como, oye, a ti también te pasó eso, o yo no sabía que me había pasado eso hasta que tú lo dijiste, Ujú, con una mirada de ujú, que no estuvo ujú, bien, ¿sabes? ujú, Y a los hombres les daban sus pláticas también y, ujú. estuvo bonito eso, Sí. sí. Creo que aparte o sea, mucho amor como a todo lo que aprendí de ese espacio, pero justo, ¿no? Como en un espacio de pronto como con ideales muy marcados o como con tantas violencias disfrazadas, como estos espacios para sí hablar de lo que ya está sucediendo, Ujú, es muy poderoso, ¿no? Porque entonces lo que tú estás platicando me resuena a mí. ujú. Y si no me atraviesa a mí, atraviesa a alguien más, porque pues, todas las personas hemos vivido alguna violencia, ¿no? Sí, 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 Ujú. sí, y que no se quede solo en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, o sea, que también se hable de lo que sufren los hombres, ¿no? O Claro. sea, porque sí, la violencia no es 90% la sufren las mujeres y, ok, sí, puede ser un poco más, Ujú. pero no, o sea, como viene desde lo emocional, puede que una mujer manipule a un hombre súper fácil, ¿no? Sí, o sea, me parece independiente del género, ¿no? Ajá. O sea, hay un podcast de un amigo muy querido que fue por quienes decidí empezar a estudiar Ah, sexología, mira, se sí. llama Hombres Blancos, así de que ONB chica, REZ, A y si hombres. ponen hombres en Spotify, YouTube, seguro ya les sale el resto. Oh, wow. Y es un podcast de masculinidades, ¿no? Como Ah, de hombres, o sea, como hecho de hombres para hombres, ¿no? O sea, como está abierto al ajá. público, pero de estas vivencias masculinas que de pronto no se visibilizan, ¿no? De cómo también pueden pasar por abusos, también reciben violencias, también hay como expectativas o ideales a los que están como atenidos. Ujú, Eh, y creo que a ver, también la vivencia masculina puede ser tan violenta, ahorita regresando al tema de como quienes ejercen violencia, porque es algo sumamente solitario, ¿no? ujú. O sea, como a los hombres no les dan tanto chance de expresar sus emociones, o hasta cuando se abrazan, ves que hacen como golpecitos. Es como, Ujú. ¿por qué te puedes como sobar con tu compa, no? Pero desde ahí hay como un te pego porque te quiero, ¿no? O sea, Ah, muy simbólicamente. Mm, sí. y hay como iniciativas como esta, creo que ayudan a darnos cuenta de como otras realidades que quizá como mujeres no tenemos, o hasta como vatos, ¿no? O sea, como los vatos no platican con otros hombres de sus emociones, de su placer, de su Ujú, día a día, y desde ahí se puede volver bien solitario, ¿no? ujú. Ser hombre, ¿no? Como este hombre hegemónico deber ser y así. 100%. Ujú. Chance por eso les gusta también tener a muchas mujeres, Demasiadas porque con mujeres. ellas pueden expresarse, digo, con ellas pueden Sí, expresarse, y nosotras es como, uy, yo tengo 40 amigas con las que le puedo platicar lo mismo 7 claro. veces. Sí, 100%. Sí, viene de Mm. ahí también, no sé. Justo muchos de los consultantes hombres que acompaño, pues la mayoría resuenan mucho más con mujeres, ¿no? Ujú, Tienen más amigas, se dan mejor con su mamá, también son hombres muy sensibles, ¿no? Como mm, sensibilizados, conscientes y demás, y como tiernos, ¿no? sí. Entonces creo que justo desde estas como mandatos de la masculinidad ok, hay como mandatos que marcan cómo es ser un hombre, Mm, ¿no? Y uno de los más presentes es como comprobar que no eres niño y comprobar que no eres mujer, ujú, ¿sabes? Como comprobar que no eres chiquito, no eres indefenso, no eres menos y que no eres puto, no eres afeminado, no eres sensible, ¿no? ujú, Mm, y entonces de pronto como quienes van migrando a ese esquema, quizá no han encontrado enteramente como hacia dónde, pero creo que ya empieza a haber este movimiento en el que ya no es como enteramente la única forma de ser hombre, ajá, ¿no? Y creo que hay mucha riqueza ahí para, así como hay muchas formas de ser mujer, porque tú ser mujer y mi ser mujer seguramente son muy distintos, también para ellos, ¿no? sí, claro. A Mm. mí me encantan los hombres que tienen inteligencia emocional. Es como, ay, qué a gusto, que te puedas expresar así. Ujú, Justo yo ya en términos como para buscar una pareja, es como si no la tienes, adiós, no me interesa, ujú, porque yo no quiero lidiar, yo no quiero arreglarte a ti, claro. ¿sabes? O sea, yo quiero a alguien que me pueda recibir, yo soy muy emocional, muy Ujú, sentimental, que me pueda recibir igual y que sea de la misma manera, ¿no? De, oye, algo tienes, ¿qué tienes? ujú, Ya ujú, dímelo. ujú. No, no. No, y luego como mujeres vamos por la vida andando, pues maternando vatos, ¿no? Así como arreglándoles la vida o Literal, sí, sí, enseñándoles. sí. Y creo que sí es desde una elección consciente y decidida y pues ok. Pero muchas veces nos damos a la tarea de andar rescatando gente y Ujú. vamos ahí como desperdigando energía donde pues no, Ay, sí, estoy bien no cansado. necesariamente. Sí, 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 es cansadísimo. Sí.
Y bueno, ya para cerrar ya con las últimas preguntas, si sabes cómo influye la alimentación en la salud sexual, Ok. si tuviste chance como de investigar un poquito más o una relación directa de pues lo que comes, cómo te va a afectar. En salud sexual. Ajá, Ok. Creo que para empezar, el término de salud sexual es muy amplio, ¿no? ajá, Como creo que hace rato que lo platicábamos o lo planteábamos como deseo sexual, ¿no? Y me puso a pensar mucho tu pregunta, porque de pronto, sabes, yo no soy nutricionista ni nada, entonces creo que conviene mucho acercarse a un nutri, a una nutri para asesorarse. Estoy investigando que sí hay elementos como el omega 3 o el zinc que ujú, pueden como aumentar tu circulación, o la salud de tus tejidos y demás. Y entonces creo que sí hay una lista de alimentos. Al final lo que yo concluí de lo que leí fue como tener una dieta balanceada, ujú, ¿no? O sea, como incorporar los grupos de alimentos, o sea, todos los grupos de alimentos, o si ujú. eres como vegetariano o vegano, como buscar otras fuentes de esos elementos pues, que añadir a tu dieta. Mm, O sea, por ejemplo, creo que he sabido que el alcohol puede afectar mucho como a tu, no rendimiento, pero como, cómo estés, ¿no? Sexualmente, a tu deseo también, o el cigarro, o sea, como que todas estas toxinas ujú, sí pueden afectar un poquito el cómo estés sexualmente, sí, un y poquito mucho. de nuevo como me parece que no es como una sola causa, ¿no? O sea, al final el deseo sexual puede ser complejísimo, Ujú, en el sentido en el que no solo impactan temas físicos, o sea, como hormonales o de alimentación, sino ujú. emocionales, ¿no? O como, de nuevo hablando de privilegios, como si no tengo para pagar mi renta mañana, ¿de dónde voy a sacar energía para como pensar en cómo tener un encuentro contigo, ¿no? Ujú. El Este, estrés. o estoy en mi último embarazo, trimestre de embarazo y tengo una panza huge y me duele todo, pues chance, hay quien sí, ¿no? Increíble, pero hay quien, pues no, ¿no? Ujú, Em, y creo que de pronto está muy enaltecido como el cómo tener sexo sexual o cómo esta vida sexual saludable y así, ujú. cuando hay muchas dimensiones que lo pueden afectar, ¿no? Incluso ahorita de camino venía pensando, algunas veces, yo creo que sí, como he escuchado la relación de que tiene tu microbiota intestinal con tu salud mental. Ok. 100%. Entonces, como algo así venía pensando, ¿no? Como al final es como hay un ejes dentro de tu sistema que se comunican, ¿no? Y Ujú. si de pronto algo está fuera de balance, pues puede tener repercusión en tu deseo sexual, así como en cualquier otra cosa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, chance. Ah, también me había pensado en los afrodisíacos. Creo que eso es un gran Ah, mito. es súper mito. No, no, abajo los afrodisíacos. O sea, Chocolate, no se coman sus fresas, ostiones, no hace opción. falta, ajá, también leí de que, ajá, ostiones, fresas, chocolate, canela, Ajá, eh, picante también. ajá, porque sí son alimentos que quizá contienen como a su o sea, su respectiva dosis, como elementos que pueden ayudar a tu bienestar, lo Ujú. que decíamos del zinc, omega y más Más cosas. bien. Pero no crean, please, que por pasarse 10 fresas de que van a estar de que prendidísimos, como no funciona Ah, así, ¿no? Eh, o sea, a la fecha no hay evidencia científica que respalde que comer ciertos tipos de alimentos genuinamente influye en tu deseo sexual, ¿no? ok. O en tu bienestar sexual en general. Sí creo que los procesados pueden afectar mucho, Ujú, como dices, o sea, lo de la microbiota ujú, y cómo te vas a sentir mentalmente si no estás bien emocionalmente. ujú. Mucho azúcar, mucho procesado te puede generar mini depresión, Sí. aunque tú no te des cuenta y eso como que, pues no tengo ganas, o Ujú, sea, ujú, como el tengo flojera ujú. y tengo flojera de todo, ¿no? Claro. Aquí también entra una parte en la que, o sea, hay como diferentes tipos de deseo sexual. Ajá. Entonces, hay un deseo sexual que es espontáneo y otro que es receptivo. Ajá. El espontáneo es como, pues, como cachondearte de forma sencilla, ¿no? Como, o sea, quizá no necesitas como de mucho estímulo o mucha preparación, como quizás son personas que se pueden prender muy fácil, ¿no? Mm, Y quienes tenemos deseo sexual responsivo es como, o sea, como necesitar de ciertas acciones, formas, ambientes para poder entonces como sentir deseo, mm. ¿no? Que puede ser así como, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Pero pues puede ser una caricia, o puede ser Bailar, a bailar, o de que hablar de cómo nos fue nuestro día y como compartir cómo nos sentimos, y entonces genera intimidad y un vulnerabilidad, y abrazo, como hay muchas formas, ¿no? Entonces ya. de pronto es como, se enaltece un buen como el deseo sexual, hypeadísimo,
cuando creo que hay formas distintas de tener deseo, y también creo que hay etapas o formas de vivir en las que pues solo no existe el deseo sexual y también es válido, ¿no? Claro. Como las personas asexuales, por ejemplo. Ok. Que también es un espectro, o sea, no es así de que tengo o no tengo. Ajá. Pero no sé, hay quien lo considera como una enfermedad o como que falta algo, o se están perdiendo de algo, y pues las personas asexuales tienen muy claro que pues No pasa pues nada. no para ellas y está chido, ¿sabes? Como dices que el placer lo encuentras en todo lo demás también. E incluso puede ser como, quizá prefieren vincularse emocionalmente, o quizá el tacto físico sí está bien, pero el tacto como sexual o con una connotación sexual ya no está bien para ellos. O chances sí, muy de vez en cuando, ¿no? Como hay muchas formas de vivir esa parte. Okay. Y entonces por mucho que ponle esa persona a consumir omega y zinc y demás, No pues le va si a en el servir. resto de su vivencia tiene claro que no le late el deseo sexual, pues no importa cuánto de eso coma, pues no va a influenciar en su sentir. Y tampoco juzgarlos, ¿no? O Claro. sea, ¿tú por qué eres así de rarito? Sí, sí, también sí. como regresando a los como mandatos de masculinidad, de pronto a los hombres se les impone mucho que siempre tengan deseo sexual, ¿no? Como entre otras cosas, ¿no? Como ser proveedores o que siempre tengan respuestas o que el típico el resuelve, ¿no? Pero creo que en el deseo sexual es como muchos hombres se miden en función de cuánto deseo sexual tienen. Y pues tanto puede ser un tema de asexualidad como un tema de depresión, un tema de gustos, un tema de momento de vida, ¿no? Y pues hay como muchos juicios, como dices, y como estigmas, así el hombre que chance no tiene un deseo sexual tan activo, claro, ¿no? Y no tendría por qué pesar tanto, me parece. Sí. Y si no quieres estar con esa persona porque no te va, pues cámbiate de persona. Ajá, o las mujeres, ¿no? Ahorita me estaba acordando que yo ventajando a mi familia. No, pero una vez mi mamá me dijo así como tal persona como es súper como ganosa, una cosa así como sexosa o así, ¿no? Ganosa. Ajá, así como que sí, no me acuerdo como la palabra que usó, pero como denotando que esa persona tenía mucho deseo sexual y que estaba mal, ¿no? Y entonces, claro, de pronto el género parece ser como una moneda, ¿no? Como tiene dos caras, como para quien sí y para quien no se vale. Regresando a lo mismo del machismo, patriarcado. Lo está en todos lados, sí. Sí. Oye, cool. Mira, yo podría seguir, pero ya nos estamos extendiendo. Sí. Ya el límite está llegando, pero 100% podemos armarnos de Con otro tema muchísimo mucho gusto. más en específico. Yo feliz de tenerte aquí, aprendí un buen. Qué linda. Sí, me encantó. Espero que mi audiencia no diga, ay, ¿de qué están hablando? Abran sus oídos, también, su mente, y si no les gusta, bye. O sea, como que creo que también entiendo que hay quienes no congenian con esta forma de pensar o quienes eligen desde otros lados y también me parece súper válido. Sí, sí, si quieres ser más conservador, se vale. Pero esto es para la gente que quiera no ser conservadora y aprender mucho más, ¿no? Claro, o incluso como para quienes están, eso como migrando de formas de pensar, buscando otras respuestas, ¿no? Como creo que al final nada está necesariamente contrapuesto. Sí. Pero te decía que para mí siempre es un honor y un placer infinito venir a hablar de estos temas. Muchas gracias por invitarme. A ti, por venir. Sí, te decía al principio estaba como dispuesta y curiosa y 100% me quedo súper satisfecha con lo que platicamos. Qué rico, sí, me gusta muy. Pues bueno, gracias a todos los que se conectaron, que llegaron hasta acá, como siempre es increíble. Quiero saber quiénes son todos ellos. Y bueno, gracias por seguir escuchando estos episodios, que para mí es un sueño estar haciendo este podcast y teniendo a gente tan increíble como Telma. Los invito a seguir escuchando los episodios pasados, que todos mis episodios, te lo juro, son mis favoritos. Ay, seguro, sí. Sí, cada uno es como lo amo. Tiene lo suyo, ¿no? Ajá, porque son temas muy distintos. Y bueno, invitarlos a próximamente, se vienen muchas cenas de Food and Other Stories Supper Club, entonces para que estén atentos a las invitaciones y al lugar. Bye.